Hola a todos. En respuesta al requerimiento que me pidió un compañero sobre cómo grabar estos nodos en un archivo, decidí hacer un video continuando con el video anterior, en donde nosotros creamos toda la estructura de vértices con los iteradores, ¿verdad? Y voy a basarme en esa para explicar cómo podemos guardar estos nodos, estos vértices que generamos a un archivo. Entonces acá tenemos el vértice, cómo se generan los vértices, ¿cierto? Dice que vamos a generar 20 vértices. Y acá no tenían límite del número, yo le puse un 100, quiere decir que va a generar números aleatorios entre 0 y 100 para la posición X y para la posición Y. ¿Ya? Entonces acá nosotros imprimimos por consola, eh, ¿cierto? Lo que vamos generando. Ahora yo creo un método que voy a pasar a explicarlo de inmediato y hice uso del código que escribimos en el video anterior, que sería el del iterador, ¿cierto? Para recorrer la lista. Este método va a recibir una ruta, que es donde está el archivo que yo voy a crear, el archivo nuevo, y la lista, ¿ya? Entonces, aquí está el método. Bueno, este método, si ustedes se fijan, yo lo estoy llamando del método main, y el método main tiene la particularidad de ser un método estático. Los métodos estáticos solamente pueden llamar a otros métodos estáticos. Entonces, si yo por ejemplo saco la palabra static acá, me va a marcar un error acá, porque me está diciendo que estoy tratando de llamar a un método no estático, en un contexto estático. Main es un contexto estático. Entonces voy a volver a poner la palabra estática acá. Y podemos seguir para explicar el funcionamiento de este método. Este método, como les dije antes, recibe una ruta y también recibe la lista. Además de eso, debemos anunciar, ¿cierto?, que puede lanzar excepciones de tipo entrada y salida. Bueno, lo primero que debemos hacer es crear un archivo, ¿cierto?, de la clase file, pasándole el path, que sería la ruta donde vamos a crear el archivo nuevo, con el archivo incluido, ¿verdad? Bueno, después de eso, para poder escribir en ese archivo, vamos a crear un elemento llamado pw, le vamos a pasar otro objeto del tipo file writer, y dentro de eso le vamos a pasar la f. Yo sé que puede sonar un poco engorroso, pero es cosa de memorizarlo y ya va a estar. Bueno, acá estoy utilizando el código que vimos en el video anterior, que va creando los vértices, pero acá yo lo cambié, ¿cierto? Acá nosotros creamos los vértices y acá este iterador se encarga de recorrer esta lista. Lo que hace acá es imprimir la lista. Bueno, yo la voy a imprimir en un archivo. Vamos a usar el pw, que sería el escritor de archivo. Entonces este pw también tiene un método llamado printLine, en donde nosotros vamos a imprimir el vértice que acabamos de recoger en su posición X, y en vez de poner una coma como lo hacemos acá, vamos a poner un espacio en blanco, y seguido de eso vamos a poner la posición Y. Entonces esto debería generarnos un archivo en esta posición. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar en consola lo que hay en esa dirección. Entonces vamos a hacer un ls y podemos ver que no hay nada. Ahora vamos a pasar a ejecutar. Dice que me generó esos elementos. Y si ejecutamos este ls de nuevo, me dice que hay un archivo llamado file.txt. Vamos a ver de qué se trata ese archivo. Ahí está. Ahí están las posiciones que generó guardadas en ese archivo. Otra cosa que podemos hacer, ir a la carpeta, y abrir el archivo. Como pueden ver, ahí están los datos, que se corresponden con los 20 datos ingresados. Ese sería el procedimiento para poder guardar, ¿cierto?, una lista de nodos, una lista de números
a un archivo. Muchas gracias por prestar atención.